Buenas tardes y bienvenidos a nuestro tercer foro rumbo a las elecciones 2023. Para mí es un honor estar conduciendo estos foros electorales de República GT con invitados como el que nos acompaña este miércoles, el doctor Manuel Ricardo Villacorta Orantes. Sin lugar a dudas, un gran invitado que usted tendrá la oportunidad de conocer más allá de la figura política a la que estamos acostumbrados. Pero vamos a iniciar dando un recorrido por su trayectoria. Manuel Villacorta es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También cuenta con un doctorado en Sociología Política de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, el cual culminó con el grado más alto. En cuanto a su trayectoria profesional, el doctor también ha estudiado la realidad económica, política y social de Guatemala por más de 30 años, siendo uno de los académicos que ha escrito columnas bastante valiosas de opinión en varios medios nacionales e internacionales. Y ha sido analista político, además también ha sido catedrático universitario de las universidades Rafael Andívar y por supuesto Francisco Marroquín de Guatemala, entre otras universidades también internacionales, dentro de las que destacan por supuesto la Universidad del Norte de Texas y la Universidad para la Paz de la Organización de Naciones Unidas con sede en Costa Rica. Ha sido consultor y escritor de varios libros de los temas que le apasionan y este pues es un pequeño recorrido de la trayectoria de Manuel Villacorta, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco también el haberse tomado este tiempo para aceptar nuestra invitación. Así que, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias, muy contento de estar con ustedes compartiendo estos minutos acá en República GT. Me dio mucha alegría recibir la invitación. Pues espero que no sea la última ocasión que vamos a continuar conversando. Así es que me siento muy a gusto, muy cómodo con ustedes. Gracias. No, el gusto es para nosotros y también quiero agradecer a todos los que están conectados a esta transmisión y también aprovecho para invitarlos a que nos dejen sus comentarios y se suscriban a nuestro newsletter de Elecciones Guate 2023 y que estemos generando constante contenido electoral. Recuerde que las preguntas que vamos a realizar durante esta entrevista son preguntas que las personas ya nos han enviado con anticipación, por eso es importante que usted se suscriba. Y en esta entrevista tocaremos temas que interesan a los guatemaltecos, pero también queremos adentrarnos a conocer a Manuel como persona, como esposo, como amigo, como guatemalteco, como político. Y sin más que agregar, pues vamos a dar inicio con esta entrevista. Y precisamente vamos a dar inicio con algo que yo quiero que usted me cuente. ¿Quién es Manuel Villacorta? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus ideales, sus metas, sus intereses? Todos hacemos actividades en nuestro tiempo libre. ¿Cuáles son esas actividades que realiza Manuel Villacorta? ¿Quién es Manuel Villacorta? Gracias, Edgar. Bueno, mira, yo creo que todas las personas tenemos alguna vocación que con el tiempo la vamos encontrando y la desarrollamos. Se dice en la medicina, en la psiquiatría, en la psicología, que cuando un niño nace, trae características fundamentales como su temperamento, como sus rasgos físicos y su nivel intelectual. Eso es ineludible, ya lo trae. Se acostumbraba en la época de los dichos decir genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Yo creo que todos traemos ya alguna vocación. A veces el porvenir nos permite incursionar a favor de esa vocación y brillar, a veces, ¿no? Pero fíjate que yo vengo de una familia de clase media, del centro de la capital de Guatemala. Mi madre, pues una mujer muy disciplinada, ama de casa, gran madre, ya descansó, mi padre también. Mi padre, economista de la Universidad de San Carlos, de la Tricentenaria y Gloriosa, que no la mencionaste, he sido catedrático fundamentalmente de MIUSAC, ¿no? Pues fíjate que desde muy pequeño yo ya tenía esa vocación, pero creo que se fue fortaleciendo a partir de la orientación que me dio mi padre, porque recuerdo que todos los fines de semana en mi casa llegaban personas como Fuentes Mor, por ejemplo, Meme Colón, Julio Alfonso Figueroa, Nayo Lemus, en fin, algunos de ellos lamentablemente muertos por violencia. Y mi casa era un debate, un análisis de la realidad nacional, yo muy pequeño.
y mi padre se percataba que a mí me gustaba escuchar los temas del país. Poco a poco, él era un maestro por naturaleza, me fue induciendo en el tema de la sociología, la política, la economía, que me encanta, y ya mi decisión estaba tomada de que, terminando el diversificado, yo iba a estudiar las ciencias sociales, ¿no? Entonces yo te diría que por eso me siento afortunado, que la forma como pienso, lo que me agradaba se dio, así es que me incursiono en las ciencias sociales y bueno, creo que algo hemos logrado al respecto. Por supuesto. ¿Actualmente a qué se dedica Manuel Villacorta? ¿En qué trabaja Manuel Villacorta? Mira, brevemente, yo tuve que dejar Guatemala por violencia en el año 99, una agresión contra mi familia, contra mí, tuvimos que dejarla. Ahí voy a Israel como embajador, ¿verdad? El doctor Stein, que era el canciller intermedia, yo me iba a ir asilado a Suecia, pero el doctor intercedió y me dijo, no, Manuel, si tú te vas asilado ya no regresas nunca y no te pueden sacar de este país. Déjame hablar con el presidente, era el presidente Arzú, y me dijo al rato, me llama, mira, te tengo la posibilidad del consulado en New York o la embajada en Israel. En New York tenemos el problema de la corrupción, como estás anímicamente no sé si convenga. No, ni lo pensemos, doctor, yo me voy a Israel, me encanta ese país y yo tengo que conocerlo. Y una experiencia maravillosa realmente. Pero bueno, en el año 2000 gana el crimen organizado las elecciones, por primera vez debuta en Guatemala el crimen organizado con el FRG, toman el poder y en ese mismo momento yo renuncio, el partido toma el poder con Ríos Montt. Presenté mi renuncia, me insistieron que no lo hiciera, pero era irrevocable. Entonces voy a España con mi familia, pues a ver cómo sobrevivíamos, como cualquier persona, como cualquier migrante. Ahí logré sobrevivir un año, me graduó con mi tesis doctoral y decidimos viajar a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues ahí estoy más o menos 10 años, ¿verdad? Primero como asilado, ya después como mi green card, y al tener la green card que me permitía viajar, regreso a Guatemala y empiezo a venir a Guatemala, ¿no? Pues es así como me fui quedando en el país y fuimos fortaleciendo el tema de la política. Ahora, ¿de qué vivo? Entonces, retomando tu pregunta, mira, desde que vine, realmente, si yo no hubiera sido cientista social, un modesto cientista social como soy, me hubiera encantado ser ingeniero. La ingeniería me fascina realmente, ¿verdad? Desde muy chiquito yo me recuerdo que le desarmaba las licuadoras, las planchas, los radios a mi mamá y, en fin, era muy curioso. Entonces me encanta la ingeniería. Resulta que por azares del destino, yo en Estados Unidos hice todo para sobrevivir. Vendí carros, fui substitute teacher también en las escuelas, hice taxes en los supermercados. Como muchos guatemaltecos. Como muchos. Yo te puedo hablar de eso porque lo viví. Claro. Trabajé en ingeniería también allá, ¿no? En construcción. Entonces al estar acá surgió la posibilidad de hacer para alguien un elevador para personas con discapacidad y se lo hice. Y un amigo que en ese momento tenía aquel medio Carretera News, Carretera Salvador, muy buen amigo, que es el responsable de mi empresa realmente, porque él adquirió en ese sentido, sacó un anuncio donde decía, hacemos elevadores. Y empiezo a recibir llamadas de la gente, mire, puede venir a mi casa, necesito. Y sobre la marcha empecé, y bueno, ya hemos hecho más de 160 elevadores para personas con discapacidad. Edgar, es maravilloso ver cómo puedes cambiar la vida de alguien, cuando ya está en un segundo nivel, con depresión, pero al tener su elevador y ya moverse, bajar, subir, es muy estimulante, es un trabajo duro. Pero también incursionamos en el tema de elevador de carga, hay empresas grandes de Guatemala que nos han contratado. Así es que todos estos años he vivido de mi propia empresa, ahí con los problemas de todo pequeño empresario, los impuestos, los créditos de los bancos, el tema de las extorsiones, los trabajadores, en fin, porque se complica el tema. Pero no he vivido del sector privado, no he vivido de la cooperación internacional, no he vivido tampoco del gobierno, ¿no? Ahora afortunadamente todo se puede ver en internet. He vivido de mi propio trabajo, generando empleo, pagando impuestos y pues moralmente muy bien porque estamos llevando soluciones médicas a personas que lo necesitan. Claro, y algo que destaco yo en ese punto pues es eso, la inclusión a las personas con capacidades diferentes y es algo que pues definitivamente su empresa pues beneficia a este sector de la población y precisamente pues enfocada a esa línea quisiera preguntarle qué piensa usted de la declaración patrimonial. ¿Usted cree que debería de ser pública? Sí, no y por qué. Mira, yo creo que sí. No deja de ser incómodo, ¿no? Porque eventualmente cualquier persona, más en un país donde no existe un verdadero Estado de Derecho y los riesgos son latentes, que tú hagas pública digamos, tu patrimonio no deja de tener riesgo, ¿no?
Aquí te matan por un teléfono celular. Yo creo que es importante. A cualquier persona no le gusta, ¿no? Yo entiendo eso. Pero en el tema del político, yo creo que sí es importante. Para que se sepa cómo entra a un cargo público y ahí ya no hay pierde, ¿no? Si tienes más, obviamente ahí algo pasó. Yo creo que es importante. Yo estoy de acuerdo que sea, ya la hicimos en una ocasión y la haré las veces que me la piden. Un patrimonio muy modesto también, ¿no es? No creas que... Por supuesto. También tengo entendido que en las elecciones pasadas usted estaba por el movimiento político WINAC y esta vez se postula a la presidencia por este partido que hoy conocemos como Partido Voz. ¿Por qué abandonar WINAC y por qué unirse a esta nueva agrupación política? Bueno, mira, con WINAC te puedo decir que fue una de las experiencias y que no la voy a volver a repetir maravillosa, ¿no? La experiencia política con WINAC fue increíble, un partido construido en las montañas, en los barrancos de Guatemala. La doctora Menchú tiene la iniciativa de hacerlo y ahí se iba empadronando a la gente, es decir, afiliando hasta que el partido nace. Un partido obviamente sin mucho recurso financiero, pues obviamente no de dónde, pero cuando yo vine a Guatemala por el tema de las ciencias sociales, algunos amigos me hablaron, se nos cruzó el proceso electoral, que había algunos partidos que me querían hablar. ¿Se vale la pena, se vale decir las cosas claras acá? Por supuesto, usted Ok. tiene la libertad de hablar o darnos a conocer sus ideas. Incluir nombres también. Bueno. Incluir nombres. Aquí no se edita nada. Aquí estamos, los micrófonos están abiertos. Ok, mira, se nos acercan varios partidos políticos, ¿verdad? En esa oportunidad yo me recuerdo haber recibido en mi oficina 2 veces al MLP, a la dirigencia, ofreciéndome la presidencia del partido. Les dije que me parecía muy bien, pero que hiciéramos una alianza más grande y que trabajáramos más en la agenda de Estado, porque el solo hecho de la nacionalización de la energía y la constituyente era muy pobre y muy radical, que teníamos que tener un plan más abierto. Y que nos saliéramos, porque en ese momento yo ya había tenido comunicación con WINAC y con URMG y otras expresiones políticas de la sociedad civil. Ellos fueron tajantes y me dijeron, no, nosotros no nos vamos a unir con nadie, entonces dejemos esto en stand-by y lo dejamos en stand-by. Se avanzó el tiempo y llegó el tiempo, como decía Juan Gabriel, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Ya no había tiempo. Con WINAC la experiencia fue muy buena, no fue una decisión a dedo. Yo fui a la organización de mujeres de ellos, de jóvenes, ¿verdad?, de profesionales, a dar alguna plática y se hizo un análisis. Después en colectivo se me dijo, Manuel, creemos que podrías ser nuestro candidato, ¿lo aceptas? Y yo les dije que sí. Fue una experiencia maravillosa, realmente. Tiene mucho liderazgo el partido, generalmente rural, indígenas, ¿verdad? Me gusta el proyecto en cuanto a que no es radical, entiende los cambios, ¿no?, de los tiempos. Pero cuando fuimos a las elecciones, pasaron 2 cosas muy penosas. La primera, porque a mí me gusta hablar con hechos, ¿verdad? Cuando se inicia el conteo, y eso cualquiera puede hacer una búsqueda en internet, ahí está. Cuando se inicia el conteo, Sandra Torres, primer lugar, Yamatei, segundo lugar, Villacorta, tercer lugar. Ahí estoy. Y estuve media hora ahí. En Quetzaltenango le gané 3 veces los votos a 1 a Yamatei, en San Marcos igual. Tenía que mantenerse la tendencia. Se fue la señal y regresó a las 5 horas. Eso es historia. Y ya me había bajado al 4º, al 5º, al 6º. En las encuestas me ponían 0 simpatía. Al final me terminaron dando 5 o 6. Total. Y como se vale decir nombres, 15 días antes yo tuve una entrevista con el embajador Arriaga de Estados Unidos. Él me llamó, que quería hablar conmigo. Y me dijo que en qué posición creía que íbamos. Le dije, vamos entre tercer y cuarto lugar, embajador. Hay mucha simpatía con el proyecto. Diputados, no menos de 14, embajador. Y su asesor le dice, sí, embajador, por ahí van. Me preguntó de mi seguridad. Yo no uso seguridad, embajador, ando en un picopito prestado de una ONG. Me dijo, bueno, a su asesor dale una tarjeta y cualquier cosa, señor Villacorta, se comunica con nosotros. Yo salí contento, porque dije, bueno, no cabe duda que vamos bien. Al salir, alguien muy cercano a mí me dijo, ¿tú crees que el embajador habló con los 25 candidatos, Manuel? No. Él ya se dio cuenta que está subiendo y subiendo y subiendo. Y si eventualmente le dieras un susto y te metes en el segundo lugar, ¿con qué cara le va a explicar al Departamento de Estado que ni te mencionó? Se cuidó las espaldas. Y eso fue. Entonces, terminadas las elecciones, yo hablé pues con la dirigencia del partido
y le dije que me preocupaban dos cosas. Uno, el fraude electoral. Y paralelamente mi teléfono no paraba de recibir mensajes en WhatsApp de la gente de Sandra Torres y la gente de Yamatei, que evidentemente ni los contesté. Estaban esperando una foto, digamos, endosándole mi simpatía, a cambio de una embajada o hacer qué cosa, ¿no? Pero como yo no transo con el crimen organizado, y ambos vienen del crimen organizado, pues me preocupó. Le dije al partido, miren, dos cosas me preocupan. Uno, el fraude. Tenemos que denunciar el fraude con coraje, con valentía. Ya teníamos incluso copias de boletas alteradas. Y dos, no hacemos alianza con ninguno de ellos. Y la respuesta que me sorprendió de la secretaria general fue, bueno, doctor, me dijo, en principio, lo del fraude, pues no lo vemos como muy viable, eso hay que analizarlo, y respecto a las alianzas es cuestión de darle tiempo a esto, porque, no, dije, ya entendí que esta cosa se va a torcer. Inmediatamente planteé un comunicado público deseándole lo mejor a WINAC sin disgustos. Yo no fui electo, ya no tengo nada que ver, me voy a ir a formar la plataforma Guatemala Va, en donde hemos formado más de 6,000 jóvenes certificadamente y lo podemos demostrar. Esa fue mi separación de WINAC y de mis vínculos con vos. Bueno, me llama Carlos Barreda y me dice, mira Manuel, fíjate que tenemos el proyecto y hemos pensado que vos sos la persona que puede encaminarlo. Primero como director del plan de gobierno, más adelante pues yo me imagino que podrá ser el candidato. Me vinculo con ellos, empezamos a trabajar, me pareció un buen proyecto. Y si me das un minuto más, yo quiero aclarar lo siguiente. Tú dijiste algo en la entrada que me encantó. En Guatemala se habla mucho de los rumores, se dicen cosas y la gente se las cree por afuera. Estos muchachos que estuvieron con la UNE, pero debo decirte que ese partido traicionó los ideales socialdemócratas con los cuales se formó. Y ahí fue Sandra Torres, vamos a hablar claro. Entonces tratan de ganarle el partido, legalmente no pueden, claro, ella tiene mucho poder, y no claudicaron, se fueron a hacer otro. Y lo hicieron, pero en los últimos 2 años consolidaron el GPO, el Grupo Parlamentario de Oposición. Han interpelado a ministros, han hecho visitas in situ con Aldo y con todo el equipo, evidenciando cosas terribles. Ellos demostraron lo de la alfombra rusa. Ellos denunciaron la compra anómala de las vacunas. Ellos han denunciado los abusos de las mineras en Izabal y muchas cosas más. La pregunta es, ¿qué otros diputados hacen eso? ¿Qué otros partidos hacen lo que está haciendo el GPO y ahora el caso de vos? Entonces es muy fácil acusar. No digo que ellos no puedan tener algún tipo de antecedente. Es problema de ellos, no son arcángeles, ni estoy yo aquí para defenderles. Ellos se podrán defender. Pero sí quisiera que la percepción fuera distinta. No es como se ha querido hacer creer, ¿no? Estigmatizarlos. Luego, el partido no solo son ellos. El partido Voz tiene más de 30,000 afiliados, Edgar, y te puedo decir que aproximadamente el 80% es gente que no pasa los 40 años y que está bien filtrado, porque costó que lo autorizaran. De hecho, el partido ya lo habían matado, tú lo sabes, y por la persistencia al fin se inscribió. Debo decirte, por ejemplo, que si tú nos acompañaras en el interior, en las sedes, mucha gente joven, indígenas, campesinos, profesionales, ahí están los candidatos a alcaldes. Indígenas en primera y segunda posición llevamos, gente con discapacidades especiales, es decir, el partido es mucha gente más, ¿verdad? Y con toda modestia también estoy yo. Está Jorge Mario García, el candidato a vice, que es un muchacho especialista en bolsa en Nueva York, por ejemplo, ¿no? En Wall Street. De tal manera que sabemos que no existe un partido constituido por arcángeles, no lo hay, pero creemos que es un buen vehículo para intentar un cambio en Guatemala. Definitivamente, bueno, las mentes jóvenes, ¿no? Así y es. yo quisiera saber, ligado a la pregunta que le hice anteriormente, ¿cuál es la ideología de Manuel Villacorte? ¿Cuáles son sus fuentes políticas que lo inspiran? Mira, te voy a decir, yo no puedo negar que cuando estuve en la Universidad de San Carlos, cuando vivimos la guerra interna en carne propia, cuando se vivió la gran polarización entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, era una lucha a muerte entre la derecha y la izquierda, ¿no? Y había que tomar partido, ahí no era como ahora. Y esto pasa en toda América Latina, en Europa, Francia, en España, Italia, en todos lados, ¿no? Pues evidentemente yo me identifiqué con las causas de la izquierda, porque también con uno de jóvenes muy soñador, ¿no? Y quiere una sociedad justa, democrática, sin abuso, ¿no? Y te puedo decir que con el tiempo he ido moldeando esa percepción, pero no dejo de ser una persona que rechaza absolutamente la injusticia social.
Siempre creí que teníamos que tener mucha tolerancia, siempre he creído en el mercado. Para mí tiene que haber una correlación exacta entre mercado y Estado. Hoy, la izquierda moderna ya dio digamos, un giro hacia una posición más democrática porque ya acepta el mercado. Y tú tienes a Petro, a Andrés Manuel, la propia China comunista. Y la derecha democrática también ya dio un sesgo más democrático. Ya acepta que sin Estado no se puede vivir. Alguien tiene que administrar los recursos fiscales. Alguien tiene que hacer la política pública. Alguien tiene que manejar la política exterior, la educación y la salud pública. Ese es el Estado, la infraestructura. Se acepta. Es de buscar una armonía. Yo te diría que la ciencia política es como la medicina, ¿verdad? Tú haces un diagnóstico médico, me miras a mí y me dices, Manuel, vamos a hacer unos estudios de laboratorio y ahí voy a ver cómo está su caso y me dices, mire, esto es lo que tiene, con pruebas vamos a hacer este tratamiento. Sea yo tu amigo, sea yo un desconocido, así es tu médico. En la ciencia política es igual. Tú tienes la radiografía de un país, qué niveles de pobreza, hay Estado de Derecho o no lo hay justicia social o no la hay, cómo se distribuyen las utilidades y los ingresos, quiénes pagan impuestos y quiénes no los pagan. Es decir, y ahí ya tomas tú un perfil de lo que se tiene que hacer con ese país. Pero cuando tú vas al interior y ves una niña indígena de este alto y tú le dices, hola, ¿cómo te llamas? Te das un nombre. ¿Y qué edad tienes? 13 años. Tú sientes que se te hunden los pies en la tierra, porque tu sobrinita tiene 8 y es más alta que ella. Esa es más de la mitad de la niñez. Y si denunciar eso con toda fuerza te hace acreedor de que te digan que sos de izquierda, pues yo soy de izquierda. Es decir, tener ese compromiso social con un país pobre, donde más del 70% de los niños desnutridos, 60% de la población en pobreza, la clase media desapareciendo, donde estamos expulsando 1.300 jóvenes todos los días, que con su mochila y la bendición de la abuela van a tratar de pasar el cerco en California, el río Bravo o el desierto en Estados Unidos. Eso no se puede aceptar. Entonces, cuando tú te indignas contra esa realidad, es que Edgar es chairo, Edgar es terrorista, es que Edgar admira a Maduro. No, ya no podemos vivir con eso. El diagnóstico es que este país necesita una profunda inversión social, hay una deuda social terrible. Y mira el caso de los campesinos. Cuando tú dices que los campesinos necesitan tierra, ¿pero para qué la necesitan? Porque van a construir una mansión, porque van a poner una empresa minera, la necesitan para sembrar la zanahoria, la tortilla, el frijol, que a mediodía lo vamos a tener en el almuerzo. Pero cuando tú hablas de dotarlos de tierra, estás hablando de una reforma agraria, tú eres comunista, es decir, sabes de que soy enemigo del fanatismo. Yo le recomiendo a la gente a leer a Amos Oz, ya murió, un novelista judío, que tiene un libro que se llama Queridos Fanáticos. Y lo hizo en función al tema palestino-israelí, es fanatismo, ¿no? El fanatismo destruye, yo no creo en el fanatismo, tenemos que ser objetivos. Guatemala no es Nueva Zelanda, lo que tú vas a aplicar en Nueva Zelanda no lo puedes aplicar. Aquí necesitamos un tratamiento y un tratamiento de compromiso con las grandes masas pobres, campesinas y obreros que merecen que se les atienda. Por supuesto, doctor, hemos tocado también indirectamente el tema de las redes sociales y también el tema de no creer en chismes. Y últimamente se vuelven virales tantas cosas en redes sociales. Y en estos días precisamente se volvió viral un mensaje que usted intercambió con el licenciado Bernardo Arévalo del Partido Semilla. Y aprovechando la coyuntura, pues yo le quisiera preguntar, ¿qué sucedió con el licenciado Arévalo realmente? Mira, yo fui a un programa de televisión, un periodista joven, Ben Kenchi. Ustedes me dijeron que puedo hablar sin Por barrera, supuesto. ¿no? Y Ben me hizo la pregunta, que qué opinaba yo del movimiento Semilla, qué opinaba de MLP. Manuel Villacorta no tiene dos discursos. Y yo no estoy en los programas de televisión a los que asisto o de radio para endulzar el oído a nadie. Yo tengo una forma de pensar en base a mis experiencias, a mis estudios, y voy a decir las cosas como son, como las pienso. ¿Ya? Si las personas las procesan bien, qué alegre, y si no, no es problema mío. Cada quien tiene su propio criterio. Por supuesto. Entonces simplemente dije que pues, el movimiento Semilla había nacido como una, y lo repito ahora, como una gran inquietud socialdemócrata de personas como Alberto Fuentes Knight, como Alberto Torres, ¿verdad? Que querían hacer un proyecto socialdemócrata. Por ahí apareció la figura de Tel Maldana como potencial candidata y eso hizo que el partido subiera porque ya estaba en el top de su simpatía, ¿no? Luego tuvieron problemas internos que yo no conozco ni los voy a juzgar. El tema es que van sin candidato presidencial. No es un buen inicio para un partido.
Y luego, pues sabemos la experiencia parlamentaria que han tenido con sus equipos, ¿no? Con lo que yo he hablado con mucha gente que estuvo, digamos, con cierta simpatía hacia el partido, es que hay un sentimiento de decepción. No era lo que esperaban. Eso fue lo que dije. Pero el periodista, pues obviamente en una acción bastante, diríamos, desafiante, sacó un tuit donde decía que yo hablaba de semilla. Obviamente él lo que pretendía era picar al partido y a sus miembros para que me respondieran, lo que en efecto ocurrió. Yo no había hecho nada cuando recibo el primer tuit de Arévalo, a quien respeto, ¿verdad? Salió diciendo que pues el partido Voz no tenía por qué vincular al partido, aunque no lo mencionó, porque él es muy diplomático, ¿verdad? Pero lo dijo, que tienen techo de vidrio porque no sé qué, votaron por una magistrada o un magistrado. Entonces yo le dije, señor Arévalo, si usted está hablando de que hay magistrados vinculados con el partido, entonces como candidato presidencial tenga la entereza de dar los nombres y los apellidos. Porque de cualquier gente se puede esperar evasivas, pero de un candidato presidencial, ¿verdad? No, dígalo. Evadió y responde con su listado multipartidario, ya ni siquiera de voz, multipartidario para elegir algún magistrado o magistrada. Entonces simplemente le puso, señor Arévalo, evidentemente usted está evadiendo la respuesta y pues lástima porque no era lo que esperábamos. Entonces se abrió un debate con ellos, yo sigo pensando lo mismo. Semilla es un proyecto que lamentablemente no creció, se empantanó, generó mucha contradicción interna, hay mucha insatisfacción con cuadros buenos que los tuvieron que ya no están, y esa es una verdad. Que yo la diga, pues es una cosa, y que eso genera antipatía por parte de ellos es lo más lógico. Por supuesto, doctor. Bueno, usted mismo habló también ya del siguiente tema, pero me gustaría profundizar más al respecto. El tema de la migración. La migración es un tema que definitivamente afecta al llamado Triángulo del Norte, y entre este Triángulo del Norte pues incluye Guatemala. Para quienes no sepan, pues el Triángulo del Norte se le dice a Honduras, El Salvador y Guatemala, que son los tres países con los que inicia Centroamérica y con los que generalmente se relaciona el flujo migratorio. ¿Qué piensa usted de los últimos años de la migración de personas, el tráfico irregular de personas? ¿Qué piensa del fenómeno migratorio y cómo ve el accionar de las autoridades al respecto? Mira, en Guatemala hace ya 70 años que no tenemos gobiernos. Lo que tenemos es un grupo de impostores que, como una rueda de Chicago, cada 4 años para que se bajen unos vándalos y se suban otros, pero es lo mismo, no hay gobierno, no hay política interna, exterior, no hay nada. Y lo vemos todos los ciudadanos, eso lo sabemos todos. Entonces tampoco podríamos pensar que exista política exterior o política para el tema de migrantes. Yo fui migrante en Estados Unidos y te digo, hice lo que se conoce como el proceso de ajuste ante el Homeland Security Department, ¿verdad? Pues conozco eso, hice fila a la par de coreanos, de mexicanos, de suramericanos, vacunándonos como que fuéramos pollitos, en fin, espere la resolución, vuelva a venir, entrevistas. Yo conozco eso, lo viví en carne propia. También hice un estudio en ACIES, de que se llama Una propuesta de política exterior para el tema de migrantes. Ahí está, en los anales de ACIES, cualquiera lo puede buscar, porque ese es un tema que hay que conocerlo. ¿Qué pienso? Pienso que es la ingratitud más grande y puede ser hasta una especie de delito de lesa humanidad, porque mira, en Guatemala están saliendo, te decía, 1.300 jóvenes todos los días, y ahorita a mediodía irán fácil de 600 jóvenes, ¿no? Que cuando salen del diversificado, en Guatemala tú sabes que hay 200,000 jóvenes cada año del diversificado, 10,000 encuentran un trabajo más o menos formal, 190,000 no, y que se vienen a sumar a los otros, de los otros años anteriores. ¿Qué camino le queda a un joven? ¿Estar en el desempleo? ¿Ir a la economía informal? Algunos trágicamente a la delincuencia, y otros a emigrar. Lo más terrible que puede haber, ¿no? En ese tren de la muerte, hasta llegar a la frontera, y te van a decir a ti, mira, Edgar, tú decides, ¿qué quieres? ¿Pasar nadando el río Bravo? ¿Te atreves a cruzar el desierto en Arizona? ¿O vas a brincar esa gran barda en California? Tú decides y ahí te pasamos. Imagínate lo que es. Es un país que está expulsando a su gente joven y que además de eso vive de esa gente. Tú sabes que en Guatemala hoy estamos exportando 15,000 millones de dólares cada año, pero importamos el doble, 30,000 millones de dólares. Hay un déficit de 15,000 millones de dólares, Edgar, en la balanza comercial internacional. Gracias a los migrantes que envían esos 15,000, 16,000 millones de dólares, empatamos y la economía está así.
Sin eso, el dólar andaría 30 por 1. Saber dónde estaría este país ya. Peor que Argentina, Venezuela, saber cómo estaríamos. Entonces, es un país que expulsa a la gente, a su gente, y después vive de esa gente. Es como que si alguien expulsa a un hijo de la casa, el hijo se va de la casa, va a trabajar, y aún trabajando le manda dinero a los papás. Es un tema, es un drama. La migración debe considerarse como un drama humano. Y no se va a solucionar si nosotros no creamos condiciones internas adecuadas, holísticas, ¿verdad? Integrales, en donde el joven tenga trabajo, tenga seguridad, tenga la certeza que puede hacer su pequeño patrimonio, que tenga estudio, seguir creciendo en el estudio. Guatemala no lo tiene. Guatemala es un país dramáticamente perturbado, y la juventud obviamente entiende que el tiempo pasa, ¿verdad? Y entonces pues no les queda más ver a los papás emocionalmente descompuestos porque no tienen empleo, no hay dinero para la comida, para la medicina, y ellos siendo carga en esa casa, agarran su mochila y se van. Hay que frenarlo. Solo se frena a través de una política de desarrollo interna. De otra forma no lo vas a frenar. Por supuesto, ya usted nos dio más o menos la respuesta, pero le pregunto desde su experiencia, ¿cómo se puede abordar o cómo pueden las autoridades abordar el tema de la migración irregular y el tráfico de personas? ¿Qué se debería de hacer para que ya esto pare de una vez? Mira, lo más absurdo que puede haber es creer que poniendo policías allá en la frontera con Huehuetenango y San Marcos, o allá en la frontera entre México, Nuevo Laredo, Estados Unidos, eso se va a detener. No se va a detener. Lo mismo está pasando en Europa, en las costas de Italia y España con los africanos o los marroquíes. Es que es una cuestión. Yo una vez hablé con un muchacho que ya se iba, fue dramático, y le dije, pues, ¿estás seguro de lo que vas? Yo vivía allá. ¿Por qué no luchas un poco más aquí? Y me dijo, ¿sabe qué pasa, señor? Que mis necesidades ya pesan más que mis miedos. Ya no me importa nada. Y mujeres te contestan eso. Y ahí sí sientes tú un estrujamiento interno porque sabes a lo que se van a arriesgar. No se va a resolver, te digo, poniendo policías. Eso es absurdo. Se va a resolver cuando el joven, cuando se gradúe, entre a una empresa a trabajar o tenga un programa de emprendimiento, como pasa en otros países, con financiamiento del Estado, para que pueda trabajar en desarrollo de tecnología, lo que sea. Si tú, te voy a poner un ejemplo, porque cuando tú vas a Estados Unidos vas a encontrar mexicanos, salvadoreños, lo que tú mencionaste, guatemaltecos del Triángulo Norte, casi no encuentras ticos. De Costa Rica no encuentras. Y si lo encuentras, es un ejecutivo de una gran compañía. ¿Pero por qué? Porque en Costa Rica la juventud se gradúa y hay empleo, hay una buena educación, hay salud, hay seguridad social. Entonces, nunca vas a abandonar a tu familia y a tu mundo si tienes lo que necesitas. Pero cuando no lo tienes, ¿qué queda? El gobierno es incapaz de hacerlo. Es un gobierno que reproduce lo nefasto, lo irresponsable y lo corrupto, que no lo va a atender. Eso es estructural. Por supuesto, vamos a abordar el tema de la salud porque también la salud pública es importante y sobre todo en Guatemala, pues he podido observar que ha visitado departamentos como Izabal, en donde también ha visitado los servicios de salud pública y usted se ha dado cuenta cómo están las instalaciones de estos hospitales. Desde la pandemia se ha incrementado el presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Cómo se podrían mejorar los servicios de salud en Guatemala? Esto pues es tomando en cuenta las necesidades de los guatemaltecos, qué se puede atender, el incremento de enfermedades, cómo se pueden, el aumento de los accidentes, cómo se puede dar atención, una mejor atención a los guatemaltecos. Hagamos de caso, Edgar, que ya tenemos un gobierno responsable con gente capaz, ¿no? Que ya se va a poder implementar un programa de una política de salud. En primer lugar, yo te digo, vayámonos a ciertas estadísticas. Tú sabes que la mitad de la población en Guatemala, mira ese dato, la mitad de la población en Guatemala nace y muere sin haber visitado nunca un médico. Imagínate eso. Te puedo decir, por ejemplo, hay algo así como 15,000 médicos activos en este momento en Guatemala. El 80% está en el área metropolitana. Entonces, ¿quién está sacando las castañas del fuego de este mediocre gobierno y este mediocre Ministerio de Salud? Las comadronas, que son vistas como señoras que atienden un parto. No. Son miles de comadronas que están atendiendo los partos en el interior de la República y gracias a ellas, de su experiencia, sus técnicas, están salvando muchas vidas, no de niños incluso, sino también de las madres. Hay algo que se les llama los mecánicos dentales, y ahí sí digo, es una cuestión institucional por parte incluso de las universidades caer en ese error. Los llamados mecánicos dentales realmente son dentistas empíricos, pero que traen conocimientos ancestrales, que saben trabajarlo,
Tú sabes lo que fue el periodo clásico de los mayas, por ejemplo. Ellos heredaron ese conocimiento. Ellos te van a hablar que chi, poconchi, mam, sutuil, y llegan a las comunidades y atienden a alguien con una infección que ni por donde pasó llegaría un médico de la capital. Están abandonados a su suerte los mecánicos dentales, que son los odontólogos populares, las comadronas. Es un sistema de salud también aberrante, digamos descalabrado, donde tienes una concentración de médicos en el área metropolitana, allá afuera teniendo las comadronas, los mecánicos dentales. ¿Y qué es lo que pasa? Teniendo el presupuesto del 16% del PIB, del presupuesto de Estado, yo no te digo que sea mucho, pero es significativo. El 80% del presupuesto se va en gastos administrativos, en funcionamiento. ¿Cuánto les queda para invertir? Entonces tú tienes, por ejemplo, porque además la salud en Guatemala no se debe ver como algo aislado. ¿De qué sirve que tú lleves salud, pongas un buen hospital y mejores todo en un municipio, en un departamento, si el agua que está llegando de la alcaldía está contaminada, por ejemplo, ¿ya? Es decir, es un problema holístico, donde tú tienes que manejar varias vertientes, varios elementos para que haya verdadera salud, como la educación. Yo te puedo tener grandes escuelas, buenos maestros, unos pizarrones de primera clase, hasta computadora, pero si los niños van a llegar con hambre, como pasa, tampoco va a funcionar. Esto es integral. Mira, tenemos que entender que las principales causas de mortalidad en Guatemala son por infecciones respiratorias y digestivas. Son las primeras. Ahí hay que atacar eso. Luego, evidentemente, tú necesitas una capacidad infraestructural tremenda en todo el país, que no se tiene. Necesitas recurso humano, médicos, paramédicos, enfermeras de primer nivel y preparados. Y lo más importante, la salud también se cuida. Es que la persona sana cree que porque está sana no debe ir con el médico. Eso se llama salud preventiva. Si tú tienes gente sana, vas con esa gente y preservas esa sanidad en esa familia para que no se enfermen. Es prevención. Vas a evitar muchísimo si logras detectar de inmediato, como pasa con los médicos de la familia, por ejemplo, un pequeño brote de infección y lo curas. El sistema de salud de Guatemala, evidentemente, es un sistema que no cumple con las obligaciones, con los requisitos mínimos de cualquier sistema de salud mundial. La OMS, la OPS lo han estado insistiendo. Hay que hacer un replanteamiento total del sistema de salud. Se puede, evidentemente se puede. Y termino con esto. Aquí hay un problema también, y es la calidad académica. Después de la pandemia, tú sabes que todas las universidades que tienen facultades de medicina tuvieron problemas con el trabajo presencial con los estudiantes. Tú puedes aprender a distancia un idioma ahora en Duolingo, pero para hacer una operación tú necesitas ver a tu maestro cómo va a abrir un cuerpo y va a sacar un riñón o a un apéndice, por ejemplo. Y esto ya no se está dando. Entonces, vamos, que no va a ser culpa de esta generación de médicos, pero vamos a tener una generación de médicos que no va a tener ni por dónde pasó la experiencia de los médicos que teníamos hace 10 años. Por supuesto, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Manuel Villacorta, así que la invitación es para que usted se mantenga al tanto de esta transmisión. Continuamos conversando con el doctor Manuel Villacorta, quien nos está dando a conocer un poco de sus ideales y estamos conociendo acerca de la persona y no de la figura política. Usted al principio de esta entrevista mencionaba que fue catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También dimos a conocer un poco de su trayectoria profesional y vimos que también estuvo como profesor, como catedrático en otras universidades. ¿Cómo ve la competitividad actual de nuestros universitarios a nivel nacional e internacional? Mira, ese es un tema muy importante y qué casualidad, yo venía en el carro hoy pensándolo a solas, ¿no? Sin comentarlo con el equipo que venía conmigo. Lo más importante que puede tener un país, lo más importante, realmente son sus jóvenes y sus niños, ¿no? Precisamente porque mi esposa ayer me estaba mostrando algunas técnicas que están utilizando los chinos con sus niños, ¿no? En formación física, intelectual y todo. Y da cierto coraje pensar en una envidia sana cómo esos países sí están entendiendo que hay que cuidar a sus niños y a sus jóvenes. Es que eso es lo más grande que puedes tener. Ahí está el recurso para que trabaje con el sector privado, con el sector público, los profesionales, los artistas, los deportistas, todo está ahí.
Entonces, sí preocupa que el tema de la educación, y en este caso cuando hablamos de las universidades, hacemos un paso cualitativo a lo que es la academia, la situación no está bien, no está bien. En principio te puedo decir que Guatemala presenta de los índices más bajos en el mundo de producción académica en investigación y en desarrollo. Es decir, los muchachos hoy se consuelan con una tesis que es una tesina de 30 páginas, me echa un poquito a la carrera y bueno, está aprobada y no es así. La tesis que tú vas a hacer como licenciado es una tesis que te va a abrir o te va a cerrar el campo a partir de lo que hiciste en otros países, por ejemplo, ¿no? Recuérdate aquella tesis de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Que él hizo el indio como problema social. Pues es una tesis súper polémica, impresionantemente polémica. Pero eso es lo que es una tesis, ¿no? Tú estás haciendo una tesis después de ciertas hipótesis investigativas, ¿no? Yo creo que la academia en Guatemala está pasando la peor de sus épocas. Ha habido un descuido. Y recuérdate que el conocimiento humano es generacional. Tú tienes generaciones de maestros que le enseñan a los alumnos y esos alumnos llegan a ser los maestros y así consecutivamente, ¿no? Producto de ello es que tú ves esto, por ejemplo, en Oriente, el culto al anciano. El abuelo en Japón o en China es que le está en la entrada de la casa, sentado como un honor. Aquí los escondemos en el final de la casa y mejor que ni se sepa que están con nosotros. Es decir, tenemos invertidos los valores. Me preocupa muchísimo porque si nos estamos en esa carrera acelerada de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, de todo lo que se está dando en el mundo. Estamos, pero ni siquiera hemos abierto la puerta, Edgar. Me preocupa mucho. Y ahí sí me incluimos a toditita las universidades. Que algunos programas por ahí de la del Valle, porque tiene vínculos con Estados Unidos, se medio salvan, cierto. Pero el resto de universidades privadas y San Carlos estamos muy, pero muy mal en el tema académico, en investigación y en desarrollo. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de temas económicos porque la economía en Guatemala también es importante y yo quisiera saber desde su punto de vista cómo ve cómo podemos reactivar y potenciar el turismo de nuestro país de forma sostenible. Ok, mira, antes se estudiaba mejor todo, hasta la economía. Hay un escritor francés que se llama Raymond Barré, un libro que hizo El desarrollo económico, muy bonito, muy elemental, se utilizaba en todas las universidades de Europa y América Latina, ¿no? Y él ahí hizo la descripción de 3 tipos de economía, la primaria, la secundaria y la terciaria. La economía primaria es la agrícola, la secundaria es la de servicios y la terciaria es la de industria, ¿no? Así lo decía él. Bueno, nosotros tenemos un modelo primario. Tú sabes, por ejemplo, de que del Producto Interno Bruto entre agricultura y agroindustria, el 60%, 70% lo aporta la agricultura, ¿verdad? Más del 50% de las personas que trabajan en Guatemala trabajan en agricultura, cuando en Estados Unidos, aunque sea un país desarrollado, ya es el 1 o el 0.8%, imagínate, está mecanizado todo. Aquí la mitad de las personas que tienen un trabajo trabajan en la agricultura. El problema es gravísimo. Tenemos una economía primaria. Entonces, después del proceso de desglobalización que estamos viviendo, porque eso es lo que estamos viviendo ya, los países están atrincherando, Estados Unidos sacando sus inversiones de China porque va a ser creo que es el nearshoring o algo así con México y se van a pasar a trabajar todo ahí. El mundo se está desglobalizando, se está volviendo a regionalizar, ¿verdad? Con regiones. La economía está cambiando y nosotros nos estamos quedando también ahí muy atrás, con el agravante que el modelo económico nuestro, primario y agrícola, está peor todavía. Ni siquiera podríamos decir que está mejor. No llegamos a una economía de servicios y mucho menos a una economía industrial. No lo somos, definitivamente no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, Guatemala debe hacer cambios y tú hablas del turismo. El turismo entra dentro de una economía de servicios. Ahí está el gran, digamos, lo positivo, lo optimista de nuestra querida patria. Guatemala es uno de los poquísimos países del mundo, si no el único, donde tú puedes tener turismo histórico, en donde van a venir gente de mucho recurso financiero a estudiar todo lo que es las sociedades precolombinas, por ejemplo. Mira, el 80% de los precolombinos está aquí, el resto está en México y en Honduras. Ese turismo histórico, de gente calificada, que viene a gastar. Turismo de aventura. Tú tienes las olas del puerto de San José del río Cabón. Ningún país de Centroamérica o América Latina tiene los recursos para un turismo de aventura. Turismo comunitario, que hoy es algo muy valorado en Europa.
venir a vivir entre las comunidades para ver cómo vive la gente. Es decir, lo tenemos, ¿cómo lo podemos hacer? Turismo de la salud, teniendo la variedad de microclimas que tiene Guatemala para ubicarte a ti en una zona de salud por tus problemas de salud en Europa, Estados Unidos. Guatemala tiene que hacer un tránsito hacia los servicios. Ya no vamos nunca a llegar a ser un país industrializado, y quizá mejor por el tema de la contaminación. Tenemos que ser un país de servicios. En materia financiera podemos lograr algo, poco equipararnos con Panamá, pero en el tema del turismo sí tenemos la posibilidad para hacer muchísimo. De hecho, yo creo que la principal fuente de ingresos a corto plazo en Guatemala tendría que ser el turismo, más allá de los productos agrícolas de exportación, de la maquila o de las remesas. El turismo es la salvación de Guatemala, de eso estoy convencido. Ahora, evidentemente, para que tú tengas turismo, ¿qué necesitas? Uno, seguridad. Nadie va a venir a un país donde te van a asaltar. Necesitas buena infraestructura vial, no la tenemos. Necesitas también tener seguridad corporativa, necesitas tener una infraestructura hotelera de primer nivel. Es decir, hay elementos que no hemos logrado construir para que ese turismo se deje venir para acá. El caso de Cuba, por ejemplo, el caso de España. En España tú tienes 38 millones de habitantes que viven en España y hay 38 millones de turistas al año. Imagínate eso, hay 2 Españas. Por cada casa hay una pensión. Entonces, Cuba vive del turismo, a pesar de sus grandes limitaciones. Guatemala puede ser una potencia impresionante en materia de turismo. Y se va a hacer, pero como te digo, todos los problemas son integrales, son holísticos. Necesitamos primero infraestructura, seguridad, Estado de Derecho, confianza en inversiones, una infraestructura turística de primer nivel, es decir, y eso va a llevar tiempo construirlo. Pero los recursos naturales ahí están para que Guatemala pueda ser una de las potencias turísticas de América Latina de primer orden. Por supuesto, doctor, y siempre en temas económicos, ¿qué piensa usted del alto porcentaje de la economía informal? Mira, en Guatemala, pues las estadísticas están, pero algunos son muy cómodos y para evadir te dicen, es que estamos sobrediagnosticados. Bueno, quien dice eso realmente no sabe lo que está hablando. Yo creo que ni siquiera tenemos diagnósticos. Te puedo decir que en Guatemala, pues haciendo una comparación, digamos, empírica, de cada 10 personas que trabajan, tal vez 3 tienen un empleo formal, en donde van a gozar de vacaciones, van a gozar de seguridad social, van a gozar de un bono 14 o de una indemnización o de un aguinaldo, pero las otras 7 personas no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la economía informal? Que en primer lugar los indicadores para medir la economía informal son muy difíciles. Si tú vienes y empiezas a intentar la formalización de la economía y que la persona que está en el mercado informal pase a la economía formal, tú tienes mejores niveles de medición, ¿verdad? Mejores capacidades para otorgamiento de créditos, asistencia técnica, promoción, digamos, corporativa o cooperativa de gremios. Es decir, ese es otro de los desajustes que hemos tenido, es que Guatemala ha crecido de una forma amorfa, accidentada, ¿no? Sin controles, sin planificación. Y cuando tú hablas de planificación, dices, es que solo los comunistas planifican, el libre mercado, deje que la mano invisible da. Eso está lindo en los libros, pero no funciona así. En Alemania, en Japón, en Estados Unidos, los países punta del mundo, tú vas a encontrar, lo primero, planificación. Estados Unidos ya sabe dónde va a estar en 50 años, China también, Alemania y Japón también. ¿Por qué tenerle miedo a la planificación? ¿Y quién planifica? No lo puede hacer un empresario aquí y otro empresario por allá. Planifica el Estado, trabajando con sus fuerzas productivas, ¿ya? Entonces, el indicador de que el más del 70% de la población guatemalteca económicamente activa está en la informalidad, solo viene a revelar, evidentemente, que estamos en crisis. Es decir, que en el tema laboral Guatemala tampoco ha tenido nunca una política pública. Por supuesto, doctor, vamos a relajarnos un poquito con esta pregunta que le voy a hacer. Tengo entendido que usted practica las artes marciales. Si pudiéramos hablar un poquito acerca de esto, cuéntenos cómo es esta práctica. Bueno, mira, yo tuve la fortuna de conocer a un maestro hace muchos años, ya falleció mi maestro, que dicho sea de paso, el profesor Edgar Ramírez. Dicho sea de paso, no solo fue mi maestro en artes marciales, sino en muchas cosas también. A él le debo mucho conocimiento que él me transfirió, horas de pláticas, no era un hombre brillante. Yo sabía que él tenía, en su casa, en zona 14, un templo con todo de madera, un tatami de madera, la cosa más linda, una entrada de 2 aguas chinas,
Y le dije, Edgar, yo sé que yo tenía en ese tiempo 17 años, y le dije, Edgar, mira, era mayor que yo sé que tenés una escuela, yo quisiera practicar. Y él sabía, me tomó mucho cariño y me retuvo un tiempo, ¿no? Finalmente me dice, bueno, ¿sabes qué? Te espero el sábado a la 1 de la tarde en el templo. Y yo llego a tener tenido 18 años, tal vez 19 años, y pasé una de las pruebas más terribles que pueden haber, ¿no? Y me recuerdo que fueron como 2 horas corriendo descalzo por las laderas de un barranco, en zona 14, donde está el cementerio La Villa, ¿no? Muchos conocen al profesor Ramírez. Terminé con los pies espinados, golpeado. Después entré al templo y obviamente yo no conocía de las artes marciales, pero me hizo hacer despechadas, carrera, en fin, frenos súbitos y todo. Y bueno, me sentía fatal, pero un momento que ya lo había pasado. Y entonces me dijo, y estaba el resto del equipo, que siempre los escuadrones eran de 7 personas. Los otros 6, asombrados, le dijeron, Manuel lo vomitó, lo aguantó. Yo creo que fue mi amor propio, ¿verdad? Realmente. Porque físicamente pues tampoco era un Schwarzenegger, ¿verdad? Bueno, así fue mi debut. Me integro a ese escuadrón con el profesor Ramírez y ahí durante años practicamos las artes marciales. Él realmente era una persona disruptiva. En ese tiempo me recuerdo estaban los Schumann y otros grupos por ahí, Paco Romero con el Chito Ryu, el Chito Kai y otros. Él no era eso, ¿no? En nuestro equipo, en nuestro escuadrón, había otro abogado, me recuerdo. Habían 2 muchachos que lavaban carros en el centro. Él era así. Y nunca en la vida nos cobró un centavo. Nunca. A modo de broma, alguien decía así, en los otros doyos tú vas y con tus Ray-Ban y tu Locker y a practicar. Aquí no. Aquí como tenías, con la ropa que tenías. Si te podías comprar un karate, pues qué bueno. Él nos enseñó que las artes marciales vienen básicamente de Corea, de Japón y de China. Y él hizo una mezcla de viejo boxeo chino con Kung Fu, y esa era su escuela. A nosotros las demás cuestiones realmente no nos preocupaban mucho. Había mucha filosofía, mucha lectura, mucha mística también, porque había oraciones, ¿verdad?, en chino, antes de empezar el entrenamiento, que duraban 4 o 5 horas, con incienso y con todo. Fue una experiencia maravillosa. Con el tiempo, evidentemente, y mi salida de Guatemala, yo tuve que interrumpir eso. A mi regreso encuentro que el profesor ya está mal de salud. Él hacía baños de luna, un error a su edad también, que salía de madrugada en el barranco a recibir los baños de luna, tuvo una congestión pulmonar y en cuestión de 1 semana había muerto antes del COVID. Fue algo pues muy dramático para nosotros, ¿no? Porque lo que implicaba. Así es que así fue como vinculé. ¿Qué me queda de eso? Pues te digo, ya hace un tiempo que no lo practico, algunas katas que siempre me recuerdo cómo hacerlas, y tal vez el tai chi, que ese ya es para los viejitos como yo, ¿verdad? Ya solo es hacer tus ejercicios porque ya no puedes pelear, porque una vez así te puede pasar una factura terrible contrincante. Pero siempre es bueno el ejercicio y siempre es bueno la práctica del deporte porque nos ayuda a tener una vida saludable. Y precisamente en esa línea va la siguiente pregunta. ¿Cómo ve usted el tema de la cultura y el deporte en Guatemala? La cultura y el deporte. Mira, ahí hay un problema grave. Y el problema más terrible que a algún genio de estos desgobiernos se le ocurrió crear el Ministerio de Cultura y Deportes. No puedes vincular la cultura con los deportes, aunque los deportes puedan ser cultura, como en los países asiáticos, como en las artes marciales. La cultura tiene que separarse de los deportes. Cuando tengamos verdadero gobierno, que va a ser pronto, en Guatemala, afortunadamente, te doy la buena noticia, vamos a crear, vamos a intentar, obviamente, y lo vamos a lograr, que sea el Ministerio de Educación y Deportes, como tenía que ser. Porque tú tienes educación, digamos, puramente científica y también pasas a la educación física. Así ha sido desde el tiempo de los griegos, desde Atenas y Esparta. Y el Ministerio de Cultura, los contrincantes me van a copiar, pero no me importa, que después todo lo vienen copiando. Ya no tardan en decirlo. Vamos a sacar el Ministerio de Cultura y Turismo. Porque en Guatemala el turismo prioritario va a ser el turismo cultural. Digo esto porque ya lo vas a ver a nosotros repitiendo como lorito lo que digo. Ay, vamos a sacar el Ministerio de Cultura y Turismo. No, ese lo va a crear Villacorta. Entonces, pues mira, yo creo que la cultura en Guatemala es riquísima, está bajo acoso. Está bajo acoso, te digo, yo he estado en contacto con varias autoridades ancestrales de las verdaderas. Y digo verdaderas porque hay algunos impostores que se ponen trajes y que dicen que son autoridades ancestrales. No, es mentira. Yo sí he estado con autoridades ancestrales que no hacen protagonismo por ser autoridades ancestrales. Una de ellas acaba de fallecer, Tata Pedro, en Sololá, en el lago.
Y con él tuvimos grandes pláticas, ¿verdad? Un hombre que decía, primero el amor y siempre el amor. Hizo una conciliación entre las religiones del lugar, la protestante, la católica y la originaria. No creía en la confrontación. Y él me decía una vez ahí sentado frente al lago, me decía, mira Manuel, me decía, yo de lo que me duele es cómo la generación joven de nuestros indígenas se está perdiendo. Ya no quieren usar sus trajes, y lo entiendo, es un hombre muy así, pero ya no quieren preservar nuestra cultura, nuestras costumbres. Y claro, tú lo ves. Si tú le dices a un niño en el interior, ¿qué prefieres? ¿Un tu caldito de cocido? ¿O te pongo un tu Tortrix y un tu Raptor? ¿Qué crees que agarran? Es decir, esto está cambiando, y el TikTok y todo. Es decir, hay una avalancha de elementos exógenos en contra de la cultura vulnerable, que es una cultura vulnerable, la religiosidad. Y hay que decirlo, la religiosidad de uno a otro lado, insistiendo, rompiendo los elementos cosmogónicos de esa comunidad cultural maya. Ahí hay cultura, ahí había cultura. Cultura es la repetición de actos tradicionales que una sociedad hace durante mucho tiempo hasta que se vuelven una costumbre. Hay cultura musical, alimenticia, digamos religiosa. Ahí hay cultura. En el caso nuestro de los mestizos y los urbanos, evidentemente estamos en una equiparación con todo el mundo globalizado, ¿no? Todos nos identificamos ya, como dice Huxley, ya ni por idiomas, sino por loguitos, ¿verdad? Ya es eso, el lenguaje de los logos. Tú ves, y el tambito de gasolina en el tablero de tu carro te dice que eso es gasolina, y si eres chino o eres ruso lo vas a entender. El tema de la cultura es muy delicado. Tenemos que rescatarlo. México lo logró. El ejemplo de sincretismo que logró México durante tantos años creó una nueva cultura. Eso hay que leerlo y aprenderlo con Octavio Paz, Carlos Fuentes. Y lo otro, en el tema de los deportes, pues los deportes son fundamentales. Tú lo decías, ¿no? Practicar deportes es una autoestima, además te genera carácter, te genera feromonas, endorfinas, te mantiene fuerte, positivo. Es difícil encontrar un buen deportista deprimido. Hay que crear una cultura deportiva en Guatemala. Pero evidentemente eso se ha ido perdiendo. Hay mucho por hacer, pero se puede. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y bueno, ya con esto culminamos la entrevista, pero vamos a dar paso a las preguntas del público. Yo, como lo dije desde el principio, estas son preguntas que las personas que se suscribieron a República nos enviaron con anticipación. Por eso es importante recordarle que usted debe suscribirse a República GT para poder enviarnos sus preguntas y así poderlas realizar a nuestros invitados. La primera pregunta, ¿cómo se podría mejorar el cuidado del medio ambiente del país y qué piensa del Ministerio de Ambiente y el de Agricultura? Mira, los dos son un fracaso total, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente se dedicó a vender estudios de impacto ambiental por docena y si los compras por centenas son más baratos. No sirve, eso no sirve. Y el Ministerio de Agricultura es un adorno, solo sirve para corrupción. Yo te diría que el tema de medio ambiente es muy grave. No existe cultura, conocimiento del tema del medio ambiente en Guatemala. Hay que trabajar muchísimo eso. Ni siquiera tú sabes que lo que tiene que haber es prevención. Si la prevención no funcionó porque se dejó venir la debacle, pues entonces vamos a la adaptación al cambio climático. Y de la adaptación pues ya pasamos a la respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ni entienden qué son estos conceptos estos señores. Ellos están ahí para ver el presupuesto nada más y ver qué negocios hacen. Entonces, lamentablemente por esa vía yo diría que tanto en el tema de agricultura como de medio ambiente no hay ningún tipo de política pública. Por supuesto. Luego también nos preguntan cómo se podría mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. Ya usted más o menos nos dio una idea acerca de la competitividad de los universitarios. Ahora pues nos preguntan cómo podría mejorarse la calidad. Bueno, mira, ahí son varias cosas. Una, infraestructura. Necesitamos infraestructura. Tenemos 30,000 escuelas públicas, de las cuales 26,000 están totalmente colapsadas. Imagínate ese dato. Yo estuve haciendo estudios en el interior con el equipo de los diputados del grupo parlamentario de oposición. Fuimos a ver escuelas en donde realmente, te digo, llora sangre. En primer lugar, infraestructura. Necesitamos mucha infraestructura. En segundo lugar, necesitamos también modificar totalmente el patrón de ese currículo nacional base, que es un fracaso también, desfasado de la realidad, que no funciona. Necesitamos también tener un equipo docente de primera línea, actualizado, profesionalizado, pagado con dignidad, despolitizado desde la perspectiva sindical, porque ese es otro problema que estamos teniendo con el Ministerio de Educación en este momento,
que tenemos que despolitizar la ideología, digamos, la penetración sindical economicista que se les ha metido a los maestros, y lo digo sin temor a tener problema con ellos, pero es la verdad porque creo que en el fondo son inteligentes y saben que eso hay que trascenderlo. Pero, como te decía, no puedes pretender una buena educación teniendo grandes escuelas, buenos maestros, recursos, si los niños van a llegar con hambre, no te van a poner atención. Entonces, que te digan que el gobierno lo va a recibir con incaparín, yo no me niego que eso está bien, pero la solución debe ser estructural. Deben de venir comidos desde su familia, bien alimentados, con asistencia técnica paralela. Si un niño está sano y está comiendo bien y lo metes dentro de un sistema educativo normalmente bueno, ese niño va a tener éxito. Pero si esas cuestiones tú no las cuidas, definitivamente no se van a poder. Por supuesto. Bueno, la siguiente pregunta es un usuario que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones y que nos vuelve a generar esta pregunta para el invitado. Así que esta es una pregunta que ya hemos realizado antes, pero que este usuario, pues que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones, la vuelve a hacer. ¿A favor o en contra del aborto? ¿A favor o en contra de la eutanasia? ¿Y a favor o en contra de la ideología de género? Ok. Esas son las preguntas que te tenías guardadas ahí, ¿verdad? Esas son las preguntas que nos hace este usuario que, pues sí, casualmente siempre las envía está muy bien, mira, los invitados. Bueno, en el tema del aborto, en principio te debo decir, con todo el respeto del mundo, pues por cuestiones de la providencia y el destino, yo no soy mujer. Eso me exige y me obliga a respetar las decisiones de la mujer. Yo no soy mujer. Con eso empiezo. Yo no soy quien para meterme en un territorio en donde yo no puedo estar, en primer lugar. Ahora, si tú me preguntas sobre el aborto como tal, ya como una opinión exógena y muy personal, respetando que el protagonismo, la protagonista en este caso es la mujer guatemalteca, y que la respeto, y ella es la que decide, te puedo decir que no estoy a favor del aborto como una práctica social, ¿verdad? Como algo muy rutinario que se puede hacer sin ningún problema, no estoy a favor de eso. Ahí entramos en el campo de la moral, de la ética, de la espiritualidad. Sin embargo, hecha la aclaración de que yo no puedo asumir un criterio por no ser mujer y porque respeto a la mujer guatemalteca y el mundo en general, pues evidentemente te digo, si yo no estoy de acuerdo con que el aborto se vaya a constituir en una práctica común y social, porque la considero inviable, inapropiada, yo creo que hay casos en donde definitivamente sí se debe considerar. Por ejemplo, cuando hay un caso de eminente riesgo de muerte de la madre ante un parto, que tú tengas dictámenes de 3 médicos especializados, ¿verdad?, que puedan decir, la muerte de la madre es 100% segura que va a pasar. Y si esa madre tiene niños, que sea la familia y ella, por supuesto, como actora protagonista, que decidan. Ahí es una cuestión muy delicada, pero es la familia la que tiene que decidir. La otra es cuando es producto de una violación también, ¿no? Es decir, ahí, ¿quién tiene el derecho de poder incidir, por lo menos si la mujer ya tiene una madurez, que aquí equivocadamente lo vemos todo cronológico, de 18 para arriba? Bueno, puede haber una mujer que tenga 40 y no sea madura, puede haber una niña de 14 que sí lo sea, pero bueno, que sea la decisión también de ella y de su familia. ¿Cómo activa esa decisión en función a lo ocurrido? Son 2 casos polémicos que se deben tratar, cuando es inminente la muerte de la madre por parto y en el caso de la violación. Pero el aborto como práctica social, como puede pasar en países nórdicos, no estoy de acuerdo. Yo creo que somos inteligentes para saber manejar eso con cuidado, para evitar embarazos no deseados. Hay mecanismos, hay formas de hacerlo, y pues en ese sentido sí soy conservador. Me da a decirte que como práctica social no estoy de acuerdo. Y el tema de Mesías... De la eutanasia. La eutanasia. Mira, yo viví en España un año, y en España la población ya es muy mayor. Allá es del DMD, el derecho a la muerte digna, así se le llama, y está judicializada, está legalizada, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Los seres humanos y los chapines somos especialistas en meternos donde no nos importa. Yo no puedo hablar por la demás gente. Los políticamente correctos están diciendo, eso que lo decía el Congreso, el aborto que lo decía el Congreso, el Congreso, yo me lavo las manos. No, yo sí te voy a responder. Pero el derecho a la muerte digna, por ejemplo, se trabaja en España, en otros países, en Francia, en Italia. Es cuando una persona ya mayor es inminente que va a morir por un cáncer avanzado y que los años o meses de vida van a ser de terrible sufrimiento, ¿verdad?, de gastos extraordinarios que va a dejar la familia sin patrimonio,
Y dice la persona, yo ya no quiero llegar a esto, es que me voy a morir. Es más, si me quitan ahorita estos aparatos, yo me muero. Y me están haciendo vivir artificialmente. Yo tengo el derecho a una muerte digna. Quítenme todo esto, ya no me mediquen y déjenme ir a morir. Es decir, ahí entras en temas muy complicados, porque también entras en la religiosidad, ¿no? Hasta el tema de las transfusiones sanguíneas y todo. Yo te diría que eso debe quedar en manos de la persona que decida. Al final, con leyes o sin leyes, los pueblos deciden, ¿verdad? En el tema de género, te voy a decir que como en Guatemala somos fanáticos, ¿verdad? Intransigentes, todos lo sabemos todo, y el que no piensa como yo es mi enemigo. Yo no pienso así. En el tema de la sexología, tú vas a encontrar no un área blanca y negra, ¿verdad? O se es hombre o se es mujer. En el tema de la sexología hay muchísimas zonas grises intermedias. Digamos, en un momento dado, toma de rutas distintas, en un momento dado, reversiones a otra conducta, y lo ves en el mundo animal. Entonces, yo, desde mi perspectiva, respetando eso también, ¿qué es lo que te digo? Para mí, la ideología de género, o no digo ideología, eso no, digamos, la diversidad de géneros, entra en el concepto de el respeto. Yo lo respeto, ¿verdad? Y pido respeto hacia mí. Es decir, yo lo acepto desde la perspectiva del respeto. Si alguien tiene una ubicación, una, decisión propia o una práctica propia en cuanto a materia de género, yo la respeto profundamente. Porque mira, Krishnamurti decía, en el mundo no hay negros ni blancos, ni católicos ni protestantes, ni ricos ni pobres. En el mundo solo hay dos tipos de personas, los que construyen y los que destruyen. ¿Qué me preocupa a mí que una persona pueda ser heterosexual, homosexual, bisexual? ¿Qué me importa? Y si esa persona es buena, qué bueno. Puede haber alguien muy correcto, yo soy heterosexual, yo soy hombre, pero puede ser un criminal. Es decir, tenemos los guatemaltecos, las guatemaltecas que entrar en una zona de mayor tolerancia. Yo respeto todo y pido respeto hacia mí. Y todos contentos. Ahí estamos felices. Es decir, eso es lo que pienso del tema de la diversidad sexual. Y bien, ya con eso terminamos esta entrevista, pero yo no me quiero despedir de usted sin antes darle la oportunidad en este espacio para que usted envíe un mensaje a la población guatemalteca. Gracias, Edgar. Mira, en principio quiero decir que estoy consciente de que hemos tenido ya muchas décadas de sufrimiento, de insatisfacción. La población guatemalteca está muy lastimada. Es una población que ha resistido realmente dictaduras, golpes de Estado, fraudes electorales, una corrupción ofensiva. Es una población que ha perdido la fe en la política, es una población que ha perdido la fe en las instituciones a todo nivel. Y eso es entendible. Creo que la juventud guatemalteca también hay que entenderla. No tiene paradigmas, no tiene suficientes liderazgos en los cuales apuntar y copiar. No los tenemos. Eso hace que nuestra población esté pasando una época muy difícil. Sé que hay problemas, el problema de la violencia, de la pobreza, de la inseguridad, de la corrupción, en fin. Pero mi mensaje es, tenemos todas las capacidades y toda la potencialidad para que Guatemala sea un gran país. En primer lugar, tenemos recursos naturales maravillosos, de verdad, que todo el mundo aspira a tener. Hacemos frontera con el mercado más grande de producción y consumo del mundo, que es Canadá, Estados Unidos y México. Imagínate, hacemos frontera con eso. Guatemala, ya quisiera Israel o Taiwán estar aquí. Pues nosotros lo hacemos, ese es un potencial tremendo. Puedo decirte que tenemos también una juventud inteligente, me consta, muchísimos jóvenes brillantes, empíricos a veces, pero brillantes. Es un potencial recurso para salir adelante. Tenemos dos océanos de primera línea, el Océano Pacífico y el Atlántico, para comerciar con Europa, para comerciar con el oeste también, con China, con la zona del oeste de los Estados Unidos. Tenemos muchas, pero muchos recursos como para pensar que Guatemala puede ser un gran país. Yo creo que tenemos que fomentar una cultura de tolerancia, tenemos que orientarnos hacia la unidad y que Guatemala puede encontrar ese camino. Es cuestión de dar el paso adelante con voluntad. Estoy convencido de que después de esta época de tragedia podemos indignarnos, podemos hacer conciencia, organizarnos y participar mejor por un cambio estructural en Guatemala y para siempre.
Por supuesto, doctor. Sin lugar a dudas, pues estamos muy agradecidos con usted por habernos permitido este espacio y le agradezco de parte de todo el equipo de República también el haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es muy importante que la población conozca y se informe acerca también de la vida del ser humano detrás del político. En este momento, pues ya usted nos dio este mensaje, así que ya con esto pues yo me despido de esta entrevista y también gracias por acompañarnos este miércoles. Lo esperamos mañana a la misma hora en nuestro próximo foro, en el cual tendremos como invitado al licenciado Bernardo Arévalo. Suscríbase y síganos en todas nuestras redes sociales República GT. Mi nombre es Edgar Quiñones y recuerde que para elegir por Guatemala, elija República.